bienvenidos al capítulo número 6 de nuestro podcast 2004. Como de costumbre me encuentro con mis compañeros César López, Melissa Llanas, Arturo Domínguez, Humberto Barrera, Luis Gerardo Córdoba y su servidora Yesenia Haas. El día de hoy hablaremos de la desigualdad económica en México. Trataremos las causas, consecuencias, así como posibles soluciones. Paso el honor de contar con la presencia de Marcelo de la Rosa Garza, licenciado en Administración y docente en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe. Bienvenidos. Bueno, comenzaremos la primera sección tratando el tema de las causas que puede llevar a la desigualdad económica en México. Y bueno, tenemos aquí una serie de una lista que puede llevar a esta causa. Por ejemplo, las causas por género, el grupo social, la etnia, el nivel de estudio, el mercado laboral y la identidad y orientación sexual. De hecho, según un estudio de la INEGI, es más probable que una mujer que nazca en el quintil 1 crezca al quintil 2. Es menos probable que una mujer crezca a que un hombre crezca. ¿Por qué usted cree que esto se ocasione en México, profesor? Bueno, híjole, la parte estadística no la tengo muy fresca, pero esto que mencionas es algo que el INEGI ha venido señalando. Bueno, el INEGI no hace recomendaciones ni hace declaraciones, solamente presenta estadísticas y datos, ¿no? Pero bueno, dentro de estos estudios que se han hecho, porque México, bueno, por ejemplo, pertenece a la CEPAL también, y también, bueno, dentro de los organismos propios, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que se encarga de ver estas cuestiones, analizarlas, hacer política pública para tratar de revertir la desigualdad. Hay un reflejo, lo estaba buscando pero no lo encontré, que se le llama el retrato de la desigualdad en México. Se dice que el retrato de la desigualdad en México es una mujer de origen indígena, en una edad promedio de entre 20 y 35 años, desempleada, con obesidad, y no me acuerdo cuál era el otro rango que describía, ¿no? Y lo que mencionan, o lo que decía este retrato, era que este cambio o escala tiene que ver mucho con el acceso a las oportunidades para poder mejorar tu estado de bienestar. En estudios que se hicieron en años pasados, en los últimos 10 años aproximadamente, antes del sexenio actual, los sexenios correspondientes del 2000 al 2006 al... yo me acuerdo cuando terminó el sexenio, el 2012, se hablaba de que, bueno, los programas de asistencia social, que en ese entonces eran oportunidades principalmente, llegaban tarde a los sectores vulnerables. Generalmente consideraban a los sectores vulnerables a partir de los 12, 13 años, cuando muchos de los efectos nocivos de las desigualdades ya se venían manifestando en esta población vulnerable desde etapas mucho más tempranas de edad, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de desnutrición, cuestiones de poco acceso a la educación y a la salud, violencia intrafamiliar. Entonces se hablaba de que para poder revertir estos efectos tenías que llegar más temprano a esas poblaciones. Y obviamente en el caso de las mujeres, pues creo que las causas, o por decirlo así, las fuerzas que originan la desigualdad, pues están un poco más exacerbadas por la naturaleza de la cuestión de género, ¿no? Que bueno, aquí no es una cuestión de género, es una cuestión más de... Híjole, ¿por qué no? Decir como, definir a la mujer como un género no encaja, sino más como una... no sé cómo llamarlo, como una cuestión estructural donde la mujer en México, independientemente de cómo se identifique en su género, pero como mujer, va a ser objeto de esta violencia que se manifiesta en muchos sentidos, no nada más la violencia física, sino también la violencia, lo que le llamamos también el techo de cristal,
donde las mujeres en promedio ganan creo que un 25 o un 30% menos en los mismos puestos de trabajo que los hombres en México. Es un dato muy duro. No tengo el dato exacto, la verdad, pero más o menos por ahí anda la estadística. Entonces, bueno, de ahí vemos que para que una mujer rompa esa línea, pues por sí sola le va a costar mucho. Además, hay otro hecho también importante. Para los estudios de violencia de género asociados a la mujer, se ha encontrado que las mujeres que alcanzan niveles de desarrollo personal y profesional más elevados también tienden a ser víctimas de mayor violencia. Este dato creo que fue publicado por el Instituto Estatal de la Mujer a nivel federal, que me quedé horrorizado, pero eso obviamente pues te habla de que esta violencia de género pues está muy ligada también a las posiciones de poder, o cuando la mujer empieza a ejercer posiciones de poder, ¿no? Bueno, ya que mencionó esto de las mujeres, yo he estado reflexionando últimamente acerca de esto y las causas de por qué la sociedad en México está estructurada así, y llegué a la conclusión de que la desigualdad es como la raíz de todos estos problemas. ¿Por qué? Porque pues los vemos en el caso de una familia que no tiene recursos para mandar a sus hijos a una escuela. Pues los padres están trabajando y en algún momento van a necesitar que los niños salgan de la escuela para que puedan ayudar a aportar ingresos a la familia. Entonces estos niños no van a tener una educación vasta y pues van a seguir en el mismo quintil que sus padres. Es muy difícil que estos niños escalen. De hecho, un estudio del INEGI refleja que solamente 2% de los niños que nacen en un quintil 1, sí funcionan así, los quintiles están... Sí, los que nacen en el quintil 1, solamente 2.1% llega al quintil 5, que es el quintil superior. Y bueno, pues esta desigualdad lo que hace es que la educación en México no pueda cubrir estos problemas sociales, y es que se traten con desigualdad a estos grupos de personas, como lo son las minorías, como lo son las mujeres, como lo son las personas con origen indígena. Y pues sí, ¿qué me podría decir acerca de esto? ¿Qué piensa? Y bueno, es que creo que me planteaste varias posibilidades. Ahorita que decías de esta cuestión de... recuérdame que comenzaste, es que es lo que estaba pensando, pero luego me desvié un poquito con relación a lo que mencionabas después. Empezaste mencionando de... a ver si me acuerdo, de la desigualdad. Ya que el origen de la desigualdad es el origen de todos estos efectos, ¿no? Así comenzaste tu participación, Víctor, ¿es correcto? Sí, correcto. Sí, gracias. Fíjate, aquí es que hay un tema, yo quería, pero tampoco quería como que centrar, o sea, no quería ser el centro de esta conversación, sino que fuesen ustedes, pero bueno, se ha abierto a las participaciones. La desigualdad es un efecto más que una causa. Es una cuestión estructural de cómo la sociedad está organizada. México es una sociedad profundamente jerarquizada, donde las estructuras sociales están muy marcadas. O sea, por ejemplo, había un sociólogo, creo que era de origen holandés, Hofstede, que definía que en México la distancia de poder, que era una de las variables que él estudiaba, estaba muy marcada. O sea, si tú veías como ciudadano que había una figura de poder, pues tú asumías que esa figura de poder tenía un estatus social mucho más elevado que el tuyo, cuando en teoría, bueno, en la práctica no debería tenerlo. O sea, el que una persona ejerce el poder no le da una naturaleza humana distinta a la tuya o a la mía, pero socialmente tendemos a ver esto así. Hay muchos estudios que abordan orígenes históricos de esta cuestión de por qué los mexicanos vemos esto. Y me acordé de algo en relación a esto que mencionas, del acceso a las oportunidades, que básicamente hay un organismo, el Grameen Bank, no sé si han escuchado hablar de él, que es un banco fundado por Muhammad Yunus en Bangladesh hace como 20 años, y que básicamente se dedicó a otorgar microcréditos, y esto es lo interesante, a familias muy pobres, o sea, en condiciones de miseria en Bangladesh y India principalmente, y en 3 generaciones
lograban revertir casi de manera, lograban que las personas que recibían estos microcréditos alcanzaran un nivel de vida prácticamente escalar, por decirlo así, a otro estrato social, ¿no? Ellos se concentraban principalmente en otorgar estos microcréditos a mujeres, y Mohamed Yunus explicaba, tuve la suerte de ver en una conferencia hace como 10 años, decía que ellos se dieron cuenta que era mejor darle el crédito a la mujer y no al hombre en la familia, porque la mujer dedicaba el destino del crédito al apoyo de la familia, casi siempre, o en la mayoría de los casos. Entonces habían encontrado que en 3 generaciones de mujeres en la India habían logrado que la abuela, que había sido la que había estado en condiciones de mayor miseria, bueno, su hija había alcanzado un nivel de bienestar un poco mejor, donde ya no vivía en la calle, sino que tenía, a lo mejor, tenía lo que se conoce como pobreza patrimonial, o sea, no tenía alimento, tenía acceso a la salud, pero no tenía bienes. Y la tercera generación lograba incluso ir a estudiar o acceder a educación superior, que pues ya se considera un estrato superior, ¿no? Entonces, la desigualdad más que una causa es el efecto de cómo se organiza la sociedad. Por ejemplo, este interés que tiene el gobierno federal actual de apoyar a los estratos más bajos en cuanto a ingresos, no, porque hay que tener, a mí no me gusta esta categoría donde se dice que es que los pobres, no, o sea, en cuestión de ingresos, los que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza patrimonial son válidos, pero tienen una falla. Si tú tienes un programa social que llega al público, pero no tienes una política fiscal que busque una repartición más equitativa de los ingresos, no vas a lograr revertir la desigualdad. O sea, puedes retener más impuestos, pero tienes que aumentar el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en, por ejemplo, se intentó en los 80s de estas tiendas donde la gente podía acceder a alimentos a un precio más bajo, se llamaban la Conasupo, no sé cómo, creo que todavía existen algunas con otro nombre, pero han ido cambiando. Entonces, son varias cuestiones, ¿no? Se ha identificado mucho que la educación es una fuente para revertir esa desigualdad, pero el problema es que la educación se tarda mucho, puede tomarle 20 o 30 años tener un efecto sostenido. Entonces, los gobiernos no le apuestan porque le apuestan al corto plazo. Entonces, ¿por qué le apuestan al corto plazo? Le apuestan a los programas sociales directos. Pero los programas sociales directos, si no van encaminados a una política social bien definida, no funcionan. Un ejemplo definido de esto: ha habido muchos casos donde jóvenes en México son beneficiarios de una beca para irse a estudiar a alguna parte, pero eso a veces o tiene dos efectos comunes: que la persona abandone México, o que deje su comunidad y ya no retribuya a su comunidad con la educación que recibió, o que las causas y como que toda la estructura social que la rodea termine por volverla a involucrar o a terrorizar, y entonces no cambia, ¿no? Las estructuras sociales también tienen mucho que ver en esto, porque si vamos, por ejemplo, al caso de las mujeres, volvemos a esta cuestión que creo que es un área importante. Hay muchas mujeres que logran estudiar y tener acceso a una educación profesional, pero luego su familia las cuestiona en el sentido de que no, los modelos tradicionales dicen que te tienes que casar. Entonces ahí se rompe esa posibilidad donde la mujer pudiera, a través de su trabajo y su desarrollo, mejorar las condiciones de vida de la familia, pero los modelos sociales pues también violentan esta parte, ¿no? Y ahí van a entrar en cuestiones religiosas, cuestiones de tradiciones, que México es un pueblo muy tradicional, o sea, mucho de tradiciones. Pues ahí creo que, bueno, más que la desigualdad que sea la causa, la desigualdad luego tiene otros efectos. Por ejemplo, la desigualdad incrementa
o a que se incrementa la disparidad en el poder. Al haber más desigualdad, el poder se vuelve más poderoso, por decirlo de alguna manera, y la riqueza también se concentra más. Ese es un efecto natural, ¿no? Que la riqueza la desigualdad lleva a mayor concentración, y donde hay mayor concentración, pues tiende a volverse mucho más violenta la tensión entre los distintos estratos sociales, ¿no? De hecho, sí estaba buscando algo sobre eso y encontré que una de las causas por la que el sistema, por decirlo, el gobierno tiene muchas desigualdades, es porque mucho del sistema del gobierno actual se basa en la meritocracia, en el sentido de, por ejemplo, lo que puedes aportar es básicamente lo que te determina, o los valores que puedes dar. Entonces siento que juntado al hecho de, por ejemplo, había una investigación sobre el Centro de Investigación y Docencia Económica, que una investigadora básicamente dijo que cada uno forja su destino, citándola, y básicamente esto lo dice en el sentido de que si naces en un ambiente de pobreza y desigualdad, pues vas a mantenerte en un estado de pobreza y desigualdad. Y siento que uno de estos factores es pues el mismo hecho de la meritocracia, porque por ejemplo alguien que está en un estado de pobreza no tiene las mismas oportunidades para aportar a su comunidad o a su país, por así decirlo, que alguien con por ejemplo, nivel económico medio o alto, porque ellos sí tienen más recursos. Entonces sí siento que la meritocracia juega un gran papel en estas cosas. De hecho, también tengo entendido en cuanto a esto de la distribución de riquezas, había encontrado que aproximadamente el 40% de la riqueza del país solamente está representada en el 1% de la población, más o menos. Pues es como que una cifra muy grande. Había en este mismo artículo, lo expresaron como con el ejemplo de un pastel de 10 rebanadas, en donde mencionan que si hay un pastel con 10 rebanadas, una sola persona se comería 4 rebanadas y las otras 6 personas restantes, pues, bueno, las otras 6 restantes se repartirían entre 99 personas. Entonces es como una cifra muy impactante, como la riqueza se encuentra centrada en una minoría de la población. También otra cosa que estaba buscando es que no solo se concentra, siguiendo el tema del género y esas cosas, también tiene mucho que ver la edad, porque se me ocurrió que, por ejemplo, es algo que pasa todos los días, ¿no? Como por ejemplo en las entrevistas de trabajo y cosas así. A ciertas personas en ciertos trabajos prefieren contratar a alguien mayor porque sienten que tiene más experiencia en el campo, algo así. En cambio, si contratan a alguien joven, van a pensar que es inexperimentado, que no tiene tantos conocimientos que que podría tener mayor por la experiencia. Entonces sí siento que la edad juega un papel también importante, aparte de, pues claro, el género y el estatus social. No sé qué piensan. Bueno, respecto a lo que dijo mi compañero César del ejemplo del pastel, también hay otra cosa que encontré que se me hizo muy impactante, que puede ejemplificar perfectamente la desigualdad en México, porque en México tenemos al hombre más rico de Latinoamérica viviendo junto con pues 50 millones de pobres. Y otro dato muy impactante es que según cifras de Forbes en el 2017, las 10 personas más ricas de México tienen en promedio 116 mil millones de dólares, lo que es lo mismo que tienen el 50% más pobre de todo el país. Entonces esto es un ejemplo muy, muy bueno de cómo es que se concentra el poder en tan pocas personas. Y pues estas mismas personas, por todo el poder que tienen, pues mueven ahí sus contactos y se pueden mantener en este poder. También en cuanto a lo que está diciendo Luis, esto de la diferencia de género, siento que también algo muy importante que me parece que también lo mencionó el profe Marcelo, es esta cultura que se tiene, esta tradición de que la mujer se debe de casar y todo esto. Pues tengo entendido que aproximadamente las mujeres que trabajan en comparación de los hombres, se podría decir que dedican al año, me parece, 40 días laborales en cuanto a labores domésticas, mientras que el hombre solamente se le dedica
unos 16, habiendo como esta gran diferencia en el tiempo dedicado a la casa, a las labores domésticas. Entonces básicamente sería como indicar que se le da menos, ¿cómo decirlo?, disponibilidad al hombre para que ejecute sus labores domésticas, ¿o cómo sería eso? Pues a las mujeres se les por la cultura se les carga más esta cuestión de las labores domésticas. Pues cuántas veces hemos oído esto de que los hombres no deben trapear o cosas así. Fíjense, ahí es que ahorita que decía César algo que mencionó, no lo tengo en concreto, pero me recordó algo. Hace un tiempo vi un estudio que se realizó en Alemania, que es un país mucho más igualitario que el nuestro, mucho más. Su diferencia de riqueza es mucho menor, o sea, la riqueza está mejor distribuida. Decía algo interesante que a mí me dejó impresionado y tiene mucho sentido. Es que no quiero utilizar la expresión que utilizábamos entre mis amigos y yo. Decía que la desigualdad y la pobreza no nada más es una condición material, sino que también está expresada en un condicionamiento mental. Y por ejemplo, y esto digo, no estoy diciendo, o sea, no voy de acuerdo con esta frase de que dice es que el pobre es pobre porque quiere. No, eso es una tontería. Pero en este estudio de Alemania, lo que ellos decían no es que tanto que los pobres o la gente con menos, olvidemos los pobres, las personas con menos ingresos sean así porque quieren, sino ellos lo veían desde otro ángulo, que es algo que les quería plantear. Cuando hablamos de la desigualdad desde los estratos más bajos hacia arriba, pero no vemos muy poco qué pasa de arriba que no pase abajo. Y lo que decía este estudio alemán era que algo que se notaba era que las personas de mayores ingresos, por cuestiones de sus privilegios, tendían a correr más riesgos que las personas de menores ingresos. O sea, en un estudio comparativo a niños que habían crecido obviamente en condiciones mucho más favorables y a niños que habían crecido en condiciones mucho más pues menos favorables, en un estudio controlado donde las condiciones eran las mismas, les decían: te voy a dar este dinero, tienes que buscar la manera de hacer más con esto, ¿no? Y encontraban que en un 70% de los casos, más o menos, los niños con mayores ingresos corrían más riesgos y por lo tanto generaban mayores ganancias que los niños con menores ingresos familiares. Decía, al final del estudio hubo niños con mayores ingresos que perdieron dinero, pero siempre estuvieron dispuestos a correr más riesgos. Y la conclusión a la que llegaba este estudio era que esto pasaba, o ellos trataban de explicarlo porque decían, bueno, es que una persona que crece con carencias, pues su pensamiento es a la conservación. Y una persona que crece con privilegios, su pensamiento es como que quiero más. Entonces, esa predisposición como psicológica también puede pesar mucho en esta parte, ¿no? Y yo lo decía, o sea, esto es un tema que un amigo y yo, que es psicólogo, lo veíamos porque decía que en una ocasión él era como tutor de un niño que venía de una familia con mucho dinero, y que el niño le dijo una vez, si tú tuvieras dinero, ¿qué harías? ¿Te comprarías una casa o te comprarías unos locales comerciales? Y mi amigo le contestó, dice, no, pues la casa. Y el niño le dijo, no, los locales, porque los locales luego los rentas y te ganan más dinero. Entonces ahí mi amigo y yo decíamos como que pues sí, yo también pensaría en la casa, porque tenemos una perspectiva más de conservación, más que de expansión. Entonces eso también pesa mucho. Esta idea que es un poco más profunda, en el sentido de desear o pensar o aceptar o creer que merecemos más, y tener esa confianza y esa determinación. ¿Y cree usted que hay alguna conexión entre esta mentalidad que menciona usted con la corrupción en México? A ver, quisiera escuchar lo que iba a decir Yesenia y a ver si lo puedo combinar.
Es que ahorita que mencionó lo de los pobres son pobres porque quieren, me recordó algo que decía, que estaba leyendo, que la causa de la pobreza no es la desigualdad de distribución de ingresos, sino la incapacidad de los pobres por generar este ingreso. No sé qué piensan de... Miren, basándome solamente en mi experiencia, por lo tanto es totalmente no validable, pero tengo un buen ejemplo para ello. Yo trabajé como contratista hace muchos años cuando empecé a trabajar. Trabajaba con unos pues, trabajadores de la construcción. Uno de ellos era una persona que era de mi edad, o sea, un chavo que tenía mi misma edad. Entonces se podría decir que pues accedimos más o menos a las mismas cosas. Claro que no, ¿verdad? Porque yo sabía que yo tenía más privilegios, ¿no? O sea, yo por ejemplo fui a una escuela privada, él fue a una escuela pública. Y algo que me llamó la atención profundamente, esto que decía Yesenia, yo creo que esas afirmaciones son totalmente erróneas y hasta discriminatorias, porque estás diciendo como que no, es que ustedes no quieren, no se trata de capacidades, se trata de oportunidades. Este joven me comentaba, y era interesante porque a pesar de que yo siempre lo trataba de tratarlo como un igual, él siempre me hablaba con cierta deferencia. Y en ciertos contextos sí me como que me trataba como su igual, pero en otros no. Y me dijo varias cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, me dijo que él, como les digo, o sea, que él había empezado a consumir drogas duras a los 11 años. Entonces, obviamente, cuando yo vi eso fue como que, y él me decía que eso era normal en su comunidad, entonces eso ya me dejó marcado, ¿no? Él tuvo un hijo, su primer hijo lo tuvo a los 13 años. Entonces también, o sea, otro golpe, ¿no? Y así me empezó a contar cosas, pero también contaba algo interesante. Decía, él hablaba de la alimentación. En una ocasión, cuando andábamos en un trabajo en la construcción, nos tocó ver a la propietaria de la casa. Era una mujer, o sea, el típico modelo de el estereotipo de la riqueza, ¿no? Caucásica, alta, ojos claros, delgada, bien vestida, educada, o sea, sí, todo un estereotipo, ¿no? Yo la verdad no le puse mucha atención, porque pues, era un cliente y no estaba poniendo atención a eso, pero el trabajador me hizo una mención, me decía, güero, mire, güero, la señora está bien, bueno, luego decir las palabras en las que me dijo, ¿no? Dice, no, la señora está bien grandota. y luego me dijo, dice, es que es la buena comida. Y yo no lo había pensado, pero tenía razón. O sea, la alimentación también tiene un peso bien importante en el desarrollo de la persona. Porque en el esquema en el que él hablaba, pues dice, él a lo mejor, él tenía alcance a una dieta calórica a lo mejor buena, pero no de un nivel de calidad de nutrientes elevada. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que se empiezan a manifestar desde muy temprana edad y que a veces tienen que ver no de la primera generación. Hay un estudio que señala que las mujeres, por ejemplo, heredan a sus hijas en 3 generaciones. Les pueden heredar dependencias, carencias nutrimentales o predisposiciones a ciertas enfermedades, porque los óvulos, recordemos, que están en las mujeres desde el nacimiento. Entonces, ¿por qué 3 generaciones? Porque si la abuela, por ejemplo, tuvo carencias de alimentación o tuvo algún problema de adicciones, tiene hija, eso se lo va a heredar a su hija automáticamente porque está en su carga, está en sus óvulos, pero también se lo va a heredar a su nieta porque su hija va a nacer con todos sus óvulos completos. Entonces, 2 generaciones se ven afectadas por una carga genética o una predisposición de acuerdo a lo que se le llama como la epigenética, ¿no? Que es el efecto del entorno. No soy experto en esto, pero esto es algo que leí hace tiempo. Entonces, ese tipo de cuestiones también afectan mucho. Por lo tanto, decir que una persona es pobre porque quiere es una tontería. O sea, es mucho más difícil
romper con barreras y dificultades cuando no tienes todas las libertades que se tienen arriba. Y lo que decía Víctor de la corrupción, híjole, Víctor, el tema de la corrupción a mí me causa mucha, no sé cómo explicarlo, yo no lo entiendo del todo, porque ¿quién te dice que todo México es corrupto? Si todo México fuera corrupto, entonces todos seríamos villanos. Si somos un sistema que busca violentar las reglas, pues sí, porque en México pareciera que las personas que no respetan las reglas son las personas que pudieran ser como que, sí, es que es respetado, ¿no? No estoy seguro. Yo creo que la corrupción sí daña la estructura social, pero lo daña más, creo, la impunidad. O sea, que la persona que hace mal luego no tenga un efecto. Había leído también en un estudio que es interesante en relación a esto, que decía que híjole, no quiero comentar errores, no me quiero equivocar en esto porque mencionaba varios puntos importantes, que cuando una persona obra mal de manera sistemática, nos acostumbramos a eso. O sea, de que, hizo otra cosa mala, pues él es así, ¿no? O ella es así. O sea, como que tendemos a acostumbrarnos. Pero cuando una persona que obra bien se equivoca, la sociedad lo destruye. Es como, ¿cómo pudiste cometer un error? Y esto gira en torno a una noción de que, es que yo no soy experto, pero en ninguno de estos campos, pero giraba en torno a esta cuestión donde tendemos a idealizar a la persona que obra bien y tendemos a como de que pues la persona que obra mal pues ya es mal, o sea, y este efecto psicológico tiene efectos sociales muy importantes, porque a las personas que se esfuerzan por hacer una diferencia todo el tiempo están bajo el escrutinio público, y las personas que todo el tiempo están haciendo las cosas deliberadamente mal, llega un punto en el que la sociedad tiende a ignorarles, porque ya se acostumbra a esta perspectiva. Hay un concepto que me explicaba una profesora, la maestra Miriam, creo que le llamaba la banalidad del mal, que cuando alguien es deliberadamente malvado, tendemos ya como que, pues X, ¿no? O sea, tendemos ya a verlo como algo normalizado. Entonces eso también creo que tiene un efecto importante en las estructuras de desigualdad, ¿no? Porque luego vemos que hay personas, familias o organizaciones que hacen esfuerzos enormes por apoyar a personas en situaciones de desigualdad mayor, y siempre están bajo el escrutinio público, y en cambio no esperamos lo mismo de las personas que están arriba, ¿no? Por ejemplo, a veces hace más un padre en su parroquia con sus comedores, o una familia, una organización que da becas a niños para que estudien, o que da útiles escolares, o que atiende casas hogares, qué sé yo, que lo que verdaderamente el efecto que tienen las políticas públicas, que a veces pareciera que no llegan a donde debieran llegar. Sí, bueno, lo que yo quise decir con lo de la corrupción es porque, pues, viendo todas estas dificultades que tiene que pasar una persona para subir de nivel social, pues normalmente pues una persona lo que quiere es subir en este nivel social, y dado que la estructura económica de México no se lo permite, pues busca otros medios para llegar a este poder. Entonces pues esto forma la mentalidad, y por eso es que las personas que están abajo pues tienden a buscar alguna manera de llegar arriba, y las personas que ya están arriba buscan maneras de quedarse arriba. Entonces esto es lo que hacía referencia con lo de la corrupción y la causa de la desigualdad. Bueno, nada más una acotación así breve. Insisto, todo lo que menciono más que nada son a título personal, no son cuestiones que puedan ser tomadas como ciertas en su totalidad. Creo que lo que tú mencionas es lo que se refería a la lucha de clases, ¿no? O sea, en la lucha de clases, pues sí, hay por ejemplo, aquí en México se habla mucho de la clase política, y se le ve como una especie de estructura social propia. Y luego están los empresarios, los grandes empresarios. Tú decías el ejemplo de Carlos Slim, ¿no? Que es el hombre más rico de México. Pero aquí hay que entender algo. En México hay
pocos tipos como Carlos Slim, pero hay un montón de gente debajo de él que no es tan poderosa, pero que aún así concentra mucho poder y riqueza. Y luego está el clero, que en México tiene una influencia importante, porque el clero pues todavía tiene su peso, tiene su influencia, y tal vez ya no tenga tantos bienes como antes de las leyes de reforma, pero sigue teniendo un peso importante. Y luego ya pues las estructuras sociales tradicionales, ¿no? Y toda la base de la sociedad, como ustedes y como yo, que pues somos un montón de personas que estamos ahí pues adaptándonos para sobrevivir, ¿no? Probablemente sí, como dices, pero entonces lo que mencionas, la corrupción no sería la causa, sería un efecto de la lucha de clases para conservar los de arriba su estatus, y bueno, ni siquiera un efecto, sería una herramienta. O sea, la corrupción como una forma de retener el poder, creo yo. Pues la verdad sí tendría sentido, es decir, es como... sí tendría sentido porque la corrupción puede servir como herramienta cuando limitas las oportunidades de los demás y te quedas ¿y cómo haces esto? Pues te quedas con todos los recursos. Entonces, si normalmente, por ejemplo, es que esa es la manera en la que mayormente se expresa la corrupción, al menos desde lo que he percibido, es que limitan los recursos a ciertas cosas y se apropian de, no sé, los recursos financieros o de infraestructura en hacer, no sé, lugares que apoyarían a ciertos estratos sociales, o incluso con simples inversiones que pues al fin y al cabo terminan siendo redireccionados. Yo siento que la corrupción sí juega un papel importante como de herramienta de los que tienen mucho poder económico y político, porque de esa manera limitan que los de estratos sociales más bajos puedan alcanzar hacer una lucha contra ellos, por así decirlo, o sea, llegar a donde están ellos, o sea, porque quieren mantener su nivel. Bueno, ahora que ya hemos hablado como de algunas posibles causas y pues también consecuencias, me parece oportuno como poder hablar de posibles, o tal vez no soluciones, sino maneras en las que se podría ir bajando poco a poco esta desigualdad económica. No sé qué piensen ustedes. Fíjense, ahorita que planteaba Luis lo de estrategias, pues de antemano creo que lo básico siempre es una política fiscal que sea progresiva, que grave más a los altos ingresos, sin violentar demasiado la estructura productiva, porque pues puede derivar también en que el sector productivo deje de ser productivo. Obviamente apostar por el tema de un sistema de salud universal, como ya se está intentando, pero eso cuesta mucho y se tiene que trabajar con el tiempo, porque cuando una persona está sana puede trabajar. Y esto aquí hay algo importante: el trabajo no debe ser visto como algo, no sé, si le dijéramos esto a un socialista, nos diría que el trabajo es como la forma moderna de sometimiento, ¿no? Pero porque también, pues, yo no sé si el trabajo es una fuente de realización, pero es una forma de actividad en una sociedad donde el tiempo a veces pareciera que dedicamos bastante tiempo al ocio, ¿no? Pero bueno, una forma en la que la persona pueda trabajar, pueda encontrar cierta forma de realización, y además también una forma de hacerse de un ingreso de manera sana. Si el sistema como tal no es capaz de permitirle a la persona acceder a niveles más altos de ingreso, pues la forma es achatar los niveles, y eso es con política fiscal. Obviamente la educación gratuita es también necesaria y de buena calidad, tal vez no la mejor, pero de buena calidad, que le permita a las personas tener acceso a una buena educación, a un buen empleo, ¿no? Una buena fuente de ingresos. También obviamente los temas de salud pública asociados al consumo de sustancias es un tema importante para garantizar que las personas
gocen de buena salud y que no tengan problemas que luego les puedan afectar en el futuro. Y también la parte de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables en los temas de alimentación y cuestiones por el estilo, donde pues puedan acceder a ciertos estímulos que les permitan asegurarse cierto nivel de vida. Y pues también creo que está la parte de percepción, dejar de la parte del, no hemos hablado mucho o hemos hablado poco de la discriminación. La discriminación es una fuente también de desigualdad, porque tendemos a discriminar a las personas, y cuando eres discriminado pues te condena a tener que aceptar condiciones sociales que tal vez no serían las deseables. Pues también esa parte es importante. Creo que ahí México ha avanzado lento, pero ha avanzado, entonces pues se tiene que continuar por ese lado, ¿no? Sí, de hecho, una cosa que se relacionaba con esto es un aspecto sobre una crítica social que había visto en filosofía, pero ahorita no recuerdo muy bien quién era el que hacía eso principalmente. Creo que era Herbert Marcuse, algo así, que básicamente criticaba cómo la estructura social actual está basada en que llegamos a tal punto que la realización personal de los individuos dentro de la sociedad está determinada por su productividad laboral, y que ahora, por ejemplo, los valores que buscan las personas está determinada por los valores sociales, en el sentido de, por ejemplo, lo que creen que es más lo que está determinado por la sociedad, en el sentido de lo que la sociedad dice algo y por ende sus individuos van a hacer esto, y por eso escogen ese camino. Entonces siento que tiene mucho que ver con esto de que tal vez una manera de cambiarlo sería cambiar el sentido de que el trabajo laboral se ve como algo tan, por ejemplo, vital, porque claro, es vital, es extremadamente importante, pero el simple hecho de sentir autorrealización por cuántas horas de trabajo haces, siento que es algo un poco loquito, no sé, no es cierto, no, esa palabra no, un poco fuera de lugar. O sea, siento que ahí no debería estar. Siento que es como que otra cosa aparte. Fíjate, si me permites hablar al respecto, México es uno de los países de Latinoamérica que más horas trabaja al día, y es poco productivo y poco eficiente en ese sentido. Sí, creo que esa parte no debería ser así. El punto es que generes y que tengas tiempo para tu crecimiento integral, que si se fijan es una de las cuestiones que tratamos de ver en CAS, ¿no? O sea, que su desarrollo sea integral y que vean aspectos mucho más amplios de lo que es la vida, no nada más lo material, ¿no? sino darte el tiempo de tener oportunidad. Hay una frase que me resulta a veces un poco ambigua y rara, donde dicen que el conocimiento está al alcance de todos porque está en los libros, y si puedes ir a una biblioteca o puedes ir a no sé, a los libros usados o qué sé yo, pero también para acceder al conocimiento hay que ser formado. O sea, por ejemplo, ustedes si han leído filosofía, ahorita que mencionaba Luis, pues alguien te tuvo que dar una idea, ¿no? Decir, mira, haz esto, o vete por aquí, intenta esto, ¿no? Entonces, pues no es una cuestión así tan sencilla como para decir de que, sí, ya, o sea, ya sé filosofía, ¿no? O sea, creo que también hay, por eso creo que estos diálogos son útiles, ¿no? Para ampliar ciertas ideas, ver ciertos aspectos, y pues sí, o sea, trabajar muchas horas no es garantía de vivir mejor. De hecho, cualquier persona que tenga un nivel de ingresos altos te va a decir que es al revés. Hace unos años leí, y perdón, no me gusta monopolizar su podcast, pero bueno, en esta ocasión ustedes me dicen si quieren que me detenga. Hace unos años en Inglaterra se corrió un estudio interesante. Se pensaba que los niveles más altos de las estructuras empresariales tenían más estrés o sufrían más estrés
que los estratos más bajos, y lo que encontraron, que para mí era bastante obvio, era al revés, que los estratos más bajos estaban más estresados que los niveles más altos. Y la explicación que daban ellos, que para mí a cierto punto era muy obvia, era que cuando llegas a un nivel alto, tus ingresos alcanzan un nivel en el que tienes un excedente. O sea, tus ingresos te permiten satisfacer todas tus necesidades, pero además tener un excedente. Entonces, cuando tienes satisfechas todas tus necesidades básicas, comida, seguridad... ¿Como autosuficiencia? Ajá, sí. O sea, básicamente ya no te preocupas por dinero, entonces te quitas ese estrés. Pero aparte, tus excedentes te permiten invertir y tener mayor seguridad a futuro. Y además te permite organizar mejor tu tiempo. Entonces, de alguna manera tienes más espacio para dedicar tu tiempo a cuestiones lúdicas o de crecimiento. En cambio, las personas que están en los niveles más bajos de la jerarquía dedican mucho de su ingreso a necesidades básicas, viven la mayor parte del tiempo presionadas por cuestiones así, y además, bueno, gozan de poco tiempo para descansar. Entonces el estrés se va acumulando sucesivamente, ¿no? Ahí también es un aspecto. Cuando tienes que trabajar hasta el sábado o el domingo, que hay personas que en México creo que el promedio del ciudadano promedio tiene un solo día de descanso a la semana. Entonces es poco. Privilegiados somos los que tenemos 2. Y más privilegiados los que los tenemos en sábado y domingo. Entonces, en ese sentido, pues ahí también se manifiesta, ¿no? También esto que mencionó en un inicio del comentario de una educación de calidad, considero que es muy importante, pues actualmente o por lo menos en las escuelas públicas, tal vez en ocasiones no se les da la atención necesaria a los niños por esto de que pueden ser grupos muy grandes que no se puedan controlar fácilmente, además de que los contenidos en sí de lo que se ve en clase no son necesariamente contenidos que nos puedan ayudar en un futuro como a desenvolvernos en una comunidad, donde nos enseñan cómo pues invertir, cómo abrir una tarjeta, cómo, o sea, esas cuestiones que nos permitirían tener una organización, se puede decir, creo, una organización económica, y solo nos enseñan como el meme de que salimos aprendiendo que la mitocondria es la fuente de energía de la célula, pero no aprendemos cosas esenciales de cómo abrir una tarjeta, cómo comprar una casa, cómo escribir un currículum. Yo agregaría, ¿por qué no tomar dióxido de cloro, no? O sea, ahí es que esas cuestiones son híjole, ahí entramos en un área donde depende mucho de lo que el individuo también se plantee a sí mismo, ¿no? Como que para lograr y para hacer, ¿no? Pero bueno, no sé de cuánto tiempo más estamos contando, Víctor. Ya, yo creo que pues ya nada más mi compañero Luis que concluye. Sí, así como una conclusión. Pero sí, se hace que justo se abrió un nuevo tópico, pero no creo que... No sé qué opinan los demás, si quieren seguirle, o si ya lo acabamos, o si lo hacemos rápido, o no sé. Yo tendría que retirarme, Víctor, pero... Sí, yo también. Entonces mejor lo cierro aquí. Iba a decir un último comentario, profe. No sé si lo alcanzó a cerrar o no. Yo nada más quería cerrar, o sea, de que la parte de la desigualdad es importante verla porque obviamente es uno de los aspectos más como pues importantes, o sea, son muy representativos de la sociedad mexicana, pero creo que algo que también ahí es relevante es esta parte donde no verlo desde un ángulo ideológico, sino desde un ángulo sistémico, de cómo revertir o tratar de reconstruir las estructuras sociales para que sean más productivas, ¿no? Y también identificar en nosotros dónde están las oportunidades para nosotros para intentar hacer algún cambio, ¿no? O generar algún tipo de
de retroalimentación, algún tipo de beneficio, ¿no? Pues creo yo que esa sería la parte de ver, ¿no? Y yo sugeriría, por ejemplo, para ustedes, ya como profesor, que vieran, por ejemplo, cómo lo que aprenden en el bachillerato internacional los pone en un estrato distinto y que de alguna manera cuál es su responsabilidad con la sociedad en relación a esto, porque lo que ustedes reciben en el BI, o sea, si lo comparamos con lo que cuesta, por ejemplo, en un colegio privado, no sé si, yo creo que no pagan ni un 30% de lo que cuesta en un colegio privado, a lo mejor es menos. Entonces ahí hay una diferenciación. En ese sentido se recibe algo que en otro contexto costaría muchísimo más dinero, y eso me lo dijo un chico que estudió en el bachillerato internacional, que luego estudió economía, y siempre me lo he dicho, dice, no hombre profe, deberían de darse cuenta, dice, lo que cuesta el BI en el TEC, dice, es un chorro de dinero, ahí en la uni pagas de que bien poquito. Entonces ahí es donde también como este tipo de oportunidades son las que luego generan beneficios, ¿no? Entiendo, sí. Es que sí tiene sentido, sí hace un poco de ruido. Y creo que sí hay que pensar más en estas cosas porque al fin y al cabo son las que rigen todos los principios de nuestra sociedad. Entonces, sí, bueno, creo que ya sería tipo de cerrar el podcast. ¿Puedo agregar algo más? Sí, claro. Nada más sugeriría que extiendan la invitación a más compañeros para que entren más personas. Que compartan, no sé si lo están haciendo, las llamadas para que más personas las puedan ver. Y obviamente que se pueda discutir o hablar, o sea, aclarando que obviamente son pláticas, ¿no? Pero pues mientras más personas se puedan involucrar mejor, ¿no? Claro que más personas también es más difícil como organizarlo, pero bueno, amplíen a más personas, ¿no? Sugiero. Sí, sería todo de mi parte. Sí, porque después de cada uno es más perspectivas, mejores puntos de vista y podemos discutirlo mejor. Entonces, sí, pues ya aquí terminamos el capítulo 6 sobre desigualdades en México y no sé si cada quien quiera decir su punto de vista. Sí, cada quien quiera decir una despedida después de todo ese último capítulo. Pues a mí me gustaría agradecer al maestro Marcelo de la Rosa, así como a todos los maestros que nos fueron acompañando a través de pues este podcast que fue Perspectiva 2004, y por supuesto a nuestros oyentes por escuchar nuestros capítulos. Muchas gracias. ¿Tú, César, tienes algo que decir? Pues sí, gracias a los profes que nos acompañaron y que nos estuvieron aportando con sus conocimientos en estos 6 podcasts, y a la gente que nos estuvo siguiendo en Instagram y nos mandaba preguntas para hacerle a los invitados. Gracias. Yo creo que esto fue como estos 6 capítulos nos abrió mucho los ojos a todos, podría decirse, tratando temas que pues obviamente están en la actualidad y que los puede decirse que convivimos con ellos a diario, para tomar una perspectiva correcta y tal vez como mejor guiada hacia soluciones. Gracias. Entiendo que pues sí, ya nada más también desde mi parte agradecerlo a todos, desde que pues en todos, incluso también a mis compañeros que participaron en este podcast, organizarlo, y pues también tomando en cuenta que cómo fue todo en la escuela, pues wow, y la colaboración de todos, y todos fueron muy puntuales. Entonces sí, ya quería nada más agradecer eso, y creo que ya ahora sí, agradecer a todos y bye. Adiós. Gracias.